paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Es un gusto para mí saludarles una vez más y encontrarnos para compartir el estudio de hoy, que nos corresponde hoy. Tiene por título Jesús, Señor de nuestro matrimonio. El matrimonio fue instaurado por Dios y vamos a estar viendo que está muy en la sociedad, está muy deteriorada esta institución, y asimismo la familia, porque eso va llevando a la familia a sufrir quiebre en su estructura. Entonces, esto es la sociedad que no se rige, no vive conforme al estatuto divino. Nosotros que estamos bajo el estatuto divino, que queremos obedecer a Dios, que queremos honrar a Dios con su palabra y obedecerla y acarrear para nuestras vidas bendición, vamos a estar hoy hablando del matrimonio a la luz de la palabra. No a la luz del mundo, no a la luz nuestra, sino a la luz de la palabra, lo que Dios quiere para el matrimonio. Y que esto, viviendo de esta manera, vamos a acarrear bendición para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestro hogar, para nuestra familia. Espero que se encuentren todos muy bien, disfrutando de buena salud. La peste ya está como controlada, gracias a Dios. Y esperamos ahora entonces entrar a disfrutar de buen tiempo ya con más confianza. Ya podemos congregarnos. Hace poco los varones tuvimos un retiro muy hermoso la semana recién pasada, el fin de semana anterior al que pasó, y fue muy hermosa actividad, y todo eso se debe a causa de que podemos ya reunirnos. Antes no pudimos hacerlo, pero ahora ya podemos hacerlo, así que damos gracias a Dios por ello. Y vamos a ir entonces a la Escritura para entrar en el estudio de hoy. Espero que sea de gran bendición para su vida como para la mía en esta hora. Vamos a ir a Génesis, en el capítulo 2, y vamos a estar viendo el versículo 21 y 22. Y dice así: en el nombre de Jesucristo. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y en el verso 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Oramos entonces en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos gracias en esta hora, Señor, porque podemos compartir estos minutos la enseñanza, la palabra de Dios, que trae a nuestras vidas, Señor, el buen consejo para seguir el camino del bien por el cual debemos andar, y así, Señor, acarrear a nuestras vidas bendición, para que haya gozo, para que haya llenura, para que haya alegría en nuestros corazones, y tengamos, Señor, la bendición de su presencia en nuestro hogar, en nuestra familia. Enséñanos de modo que podamos entender y obedecer su palabra. Le pido bendición para cada hermano, cada hermana, para cada hogar, para cada familia en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos ya no serán más dos, sino una sola carne. Entonces,
el estudio tiene por título Jesús, Señor de nuestro matrimonio, el matrimonio. Esta lección tiene, como todas las lecciones, tiene 3 objetivos. El primero es que aprendamos cuáles son las responsabilidades como esposo y esposa dentro de esta institución que hizo el Señor, que ordenó el Señor para la sociedad, para el hombre, para la mujer. Segundo, que nuestros jóvenes se preparen para el matrimonio tomando conciencia de estas responsabilidades. Nuestros jóvenes en la iglesia deben tomar entonces conocimiento de estas enseñanzas para prepararse para lo que es el matrimonio. Y como tercer punto, que reconozcamos que nuestra relación matrimonial será un espejo de nuestra relación con Dios. Es muy importante tener una buena relación con Dios para poder llevar a cabo todo este plan para el matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios. Teniendo una buena relación con Dios, vamos a tener una buena relación en el matrimonio, obedeciendo los mandatos divinos para acarrear bendición a nuestras vidas. Hay 3 preguntas introductorias, como en todos los estudios, y nos pregunta en la primera: ¿cuándo fue establecida la institución del matrimonio? ¿Y quién la estableció? Bueno, la institución del matrimonio fue en el principio, en Génesis, capítulo 2, verso 24. Ahí el Señor instaura el matrimonio. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo instauró? ¿Quién lo ordenó? Fue Dios. ¿Qué virtud nos enseñó Jesús debe manifestar el esposo fundamentalmente? ¿Qué virtud que nos enseñó Jesús debe manifestar el esposo? ¿Cuál es la cualidad? ¿Cuál es la actitud que el esposo debe tomar ante este matrimonio según el ejemplo de Jesús? Bueno, Efesios en el capítulo 5 nos dice en el verso 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Debe ser un varón fiel, capaz de dar todo por su mujer. Entonces, ¿puede ser la palabra de Dios blasfemada por causa de la mujer? ¿Cuándo? Bueno, para ello vamos a ir a Tito. En Tito vamos a ver qué nos dice. Y en capítulo 2 de Tito, capítulo 2 y verso 5, nos dice: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Puede ser blasfemada la palabra de Dios, de acuerdo a la escritura que dice aquí, si la mujer no obedece el mandato divino, pero no solo la mujer, sino también el varón. Recuerde que, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ambos pueden blasfemar la palabra de Dios al no obedecerla, porque podemos ir contra la palabra de Dios. Entonces eso es blasfemar, es no obedecer la palabra de Dios, deshonrar a Dios al no sujetarnos a Él. El mensaje de hoy nos dice que la llave para disfrutar un matrimonio feliz y saludable es dejar que Cristo tome el control de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestro carácter, para poder modelarlo de modo que Dios estipula para cada uno de los miembros de la familia, en este caso para el esposo, para la esposa. La palabra de Dios tiene consejo para ambos, para que tengan un matrimonio feliz, un matrimonio en bendición, en prosperidad, conforme al propósito divino. Esta voluntad de Dios es perpetua, no
no se agota, no se termina en un periodo de tiempo, no, es para siempre. Dios lo estableció, porque la palabra de Dios es permanente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Dios. Jesús, entonces ahí nosotros entendemos que la palabra de Dios es permanente, siempre, para siempre. Entonces nunca es tarde para aprender lo que debemos hacer. Ya vemos matrimonios viejos ya, pero aún necesitamos ser moldeados, aún necesitamos aprender algunas cosas para dejarle en ejemplo a nuestros hijos también. Debemos desde ya empezar a inculcar estos principios en los corazones de nuestros hijos, de nuestra juventud, para que ellos comiencen a comprender, a entender la importancia que es que obedezcamos la palabra de Dios para enfrentar un matrimonio y recoger de este matrimonio, de esta unión, una felicidad en plenitud. Recuerde que el hombre que haya esposa, haya el bien, dice la palabra del Señor. Y entonces hay una bendición ahí en el matrimonio, porque no es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. En el principio Dios unió al hombre y a la mujer para formar la institución que llamamos el matrimonio. Es su voluntad que cada matrimonio pueda disfrutar y vivir en armonía y que cada uno reconozca el rol y las responsabilidades del uno para con el otro. Las responsabilidades siempre son para con el otro, en este caso el esposo para con la esposa y la esposa para con el esposo. Y la institución del matrimonio no es un lugar de competencia ni de autoridades mayores o menores por mandato, digamos, eh, como señorío, sino más bien es un orden que Dios dio. Cristo es la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Tiene un orden, Dios establece ese orden, pero no está diciendo que el varón sea mayor que la mujer, o que sea superior, o que sea más importante. No, solamente Dios da un orden, porque Dios es ordenado y las cosas ordenadas funcionan bien. Vamos a entrar en las responsabilidades del esposo. El esposo debe reconocer que su esposa es ayuda idónea. Según Génesis en el capítulo 2, en el verso 18, Dios vio que el hombre estaba solo y vio que no era bueno que estuviese solo. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es una ayuda, es una colaboradora en el matrimonio para esta unión que Dios estableció a la mujer para con el hombre, dice. Y no simplemente una compañera, sino que idoneidad significa que es alguien que va a complementar la vida de este varón que está solo, que no es bueno que esté solo. Entonces esta mujer va a complementar su vida y la va a hacer una vida fructífera, una vida de bien. Dice, el que haya esposa, haya el bien. Entonces va a hacer que su vida tenga un buen sentido y el varón y la mujer hallarán ambos el bien, porque el matrimonio es bueno para ambos. Es decir, que ella está para el varón, para que el varón llegue a ser perfecto, o sea, para que llegue a ser completo. El hombre sin la mujer es incompleto, no es bueno, dijo Dios, que él esté solo, que el hombre esté solo, que el varón esté solo. Entonces, haré ayuda idónea para él. Entonces, lo completa la mujer en este complemento. O sea, usted, hermano, sin su esposa, no está completo, no va a funcionar usted solito, ni yo, ni ninguno. Nos va a faltar algo. No vamos a estar, no vamos a poder lograr el bien que Dios quiere para nuestras vidas. Si haya esposa, haya el bien. Entonces, segundo punto, reconocer que ella fue hecha de la misma materia que nosotros. Fue hecho y fue tomada de la costilla del hombre. La parte que protege el corazón, dice, cerca del corazón para amarla y cuidarla. Por esta razón debe ser amada y no maltratada. Abrió el Señor su costado, sacó una costilla ahí cerca del corazón y luego cerró el lugar y creó a la mujer. Entonces es un lugar especial para tratarla con ese cuidado especial.
Tercer punto, entender que el hombre dejará a su familia para unirse a su mujer. Verso 24 y 25. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos ya no serán más dos, sino una sola carne. Estos dos van a volver a ser uno, como era al principio. El hombre tenía su costilla ahí bien puesta, pero el Señor se la sacó para hacerle una compañera idónea, ayuda idónea. Entonces, ahora los vuelve a unir. Y cuarto, reconocer que su esposa es una cosa buena. Proverbios 18:22, el hombre que haya esposa, halla el bien. Entonces, ahí nosotros estamos entendiendo que el Señor quiere que nosotros hallemos el bien, que tengamos una vida de buen pasar. Y el varón tiene un mandato de Dios con respecto a esta relación con su mujer. Vamos a ir a Malaquías, en el libro de Malaquías, y en el verso 14 y 15 del capítulo 2 dice, en el verso 14 dice, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. El mandato para el varón es que ame a su mujer y le sea leal. Leal en todo aspecto de la vida, un buen compañero, un protector, un hombre que respeta a su mujer, que la cuida, que la protege, que la ama sobre todas las cosas, aún al punto de perder algunas situaciones, detenerse ahí, aunque uno considere pérdida eso, pero nunca es pérdida con tal de cuidar, amar, proteger a la mujer de su juventud o de mi juventud, porque nos está hablando a nosotros la Escritura. Recordar que usted es la cabeza de su hogar y tiene el derecho y la responsabilidad de hacer la decisión en todo lo que atañe a su hogar. Esto es, en cuanto a las decisiones. ¿Por qué tiene que tomar la responsabilidad el varón? Porque él va a responder por ello. Dios lo estableció así. Entonces, conversa con su mujer todo lo que quieren hacer, lo que van a planear, y la decisión final la toma el esposo, porque es la cabeza del hogar. 1 Corintios 11:3. A ver, aquí nos dice el apóstol, recuerde que estamos viendo alcanzar la bendición de Dios, la felicidad, la plenitud a través o a la luz de la palabra de Dios. Dice en el verso 3 del capítulo 11, 1 Corintios, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este es el orden que Dios dio. No es que el varón sea más o sea mayor, sea más importante, no. Solo que Dios le dio un orden y le dio una responsabilidad. Él va a tener que responder por esa responsabilidad del varón. Nosotros vamos a tener que dar la cara ante Dios, ante toda cosa que no funcionara en nuestro hogar, que no funcione. Todo lo injusto que habramos hecho, todo lo descuidado que podamos haber sido, vamos a tener que dar cuenta. Ser la cabeza no es ser un dictador, es solo ser responsable de que todo esté bien en casa. Recuerde que el hogar que Dios estableció es un hogar de abrigo, de seguridad, de afecto, de provisión, de consuelo, de encuentro, de seguridad, de paz, de descanso. No hay nada que atormente en el hogar, nada, porque está Dios en ese hogar.
Eso es cuando invitamos a Dios que entre en nuestro hogar. Cristo, Dios, ha establecido para nosotros un plan, y aunque nosotros hemos sido desobedientes, Él no decidió maltratarnos, sino decidió amarnos, pasar por alto nuestro pecado. En esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, nos perdona y toma nuestro lugar y nos reconcilia consigo mismo. Esto es lo que hace Dios. Entonces nosotros tenemos que tomar ejemplo de Él. Asimismo, nosotros debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces el esposo jamás debe ser una autoridad maltratadora. Eso es injusticia. Y la injusticia ante Dios se paga. Dios va a demandar de ello. Por tanto, nosotros no podemos actuar en injusticia, en atropello, en humillación. ¿Cómo va a humillar a su esposa? O viceversa. La esposa humillando al esposo. No es posible, porque tenemos la luz de Cristo. Y estando Cristo en nuestro hogar, ¿qué hay? Hay amor, hay paz, hay seguridad, hay confianza, hay consejo de la palabra para hacer bien y no mal. Ser la cabeza incluye la responsabilidad de buscar a Dios para tener un liderazgo que lleve a su familia a una experiencia madura con Cristo. Los hogares donde se busca a Dios, hay mayor bendición que en el hogar que no se busca a Dios. Donde no se busca a Dios hay caos, porque se está en tiniebla, en oscuridad. Dios es luz. Y si Dios es luz y está en nosotros, entonces en nosotros hay luz. Dios es amor. Y si Dios es amor y está en nosotros, está en nuestro hogar hay amor. Dios es seguridad. Y si Dios es seguridad y está en nuestro hogar, entonces nuestro hogar es un lugar seguro. Dios es perdonador, es magnánime, es de un ánimo siempre perdonador. Y si Dios está en nuestro hogar, entonces en nuestro hogar sabemos perdonar, nos perdonamos los unos a los otros. Estamos viendo las responsabilidades del varón, en este caso el esposo, para con la esposa. Reconocer que se espera que usted sea uno con ella en completa armonía y unidad, según Mateo 19, capítulo 19 de Mateo. Dice en el verso 4 y 6, dice, respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son más ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es ordenanza. La voluntad de Dios no es que nos separemos los matrimonios. No está dentro del plan de Dios que el matrimonio se destruya. Por tanto, se espera que el varón cuide su matrimonio, sea leal con ella, sea amoroso, sea respetuoso y la trate con delicadeza y cuide de mantener la unidad del matrimonio. El varón tiene ordenanza de ello, por tanto debe velar porque esto se cumpla. Si no, no está obedeciendo a Dios. Y si no está obedeciendo a Dios, entonces Dios no está en él, no está en nosotros. Si no estamos obedeciendo, Dios no está en nosotros. Debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Este es el mandamiento que debe ser practicado y no solamente teórico, no que aprendamos la escritura nada más, como dice Efesios 5:25, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 5:25 dice,
Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es un mandamiento del Señor y nosotros debemos velar porque se cumpla ah, de nuestra parte. Hacer todo lo posible. No solo eso, lo imposible, porque así sea. Usando la palabra de Dios debe guiar a su esposa, hijos, a una a una sólida y plena experiencia cristiana. Efesios 5:26. Dice, marido, amad a vuestras mujeres, verso 25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por el agua, habiéndola purificado en el agua, perdón, me apresuro al leer, perdón, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está, en el lavamiento del agua por la palabra, habiéndola purificado. ¿Cómo lo hace usted? Con la palabra, ministrando la palabra de Dios en su casa, a su esposa, a sus hijos y ministrándosela a sí mismo, porque no debemos ser como el hermano Gatica, predica pero no practica. Eso nos trae problemas, no solo para nuestra honra personal, sino con la relación para con Dios. Ahí Dios no se agrada de eso. Necesitamos andar bien con Dios. Y para esto tenemos que practicar su palabra. También debemos sustentar, impartir cuidado y protección a su esposa. Nosotros, el varón, debe estar velando por proteger a la esposa, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Efesios 5:29. No sé si vio en estos días, pero hubo una entrega de Oscar y por ahí alguien se le pasó la mano haciendo una broma a la esposa de Will Smith, un actor de cine, y él se paró de su lugar, fue y le dio una bofetada a aquel que hizo tal cosa. Bueno, eso es lo que debe hacer un esposo, dar la cara por su esposa. Hoy en día se ve que la mujer es igual que el hombre, por tanto podría haber salido de ella a defenderse, pero no corresponde. No es así como Dios lo estableció. Usted es la protección de su casa, de su hogar, de su esposa, de sus hijos. Yo soy la protección de mi hogar, de mi esposa, al punto de poner en riesgo hasta nuestra vida, dice, así como Cristo se entregó, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Cristo murió por la iglesia y nos está demandando a nosotros, de ese mismo modo, a amar a la esposa. Entonces, también debemos cuidar de ella, que su honra esté en su lugar siempre. Tratar de aplicar en su matrimonio todo lo que el Señor aplica a la iglesia según Efesios 5:32, que dice, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Nos está invitando, y por la palabra, que amemos a la esposa y que la esposa respete a su marido. Y esto es algo que va a ser natural, porque si el esposo tiene los cuidados, tiene el respeto, tiene el amor, tiene la protección para su esposa, la esposa lo va a amar, lo va a respetar, lo va a honrar también. Estas son las obligaciones, las responsabilidades del esposo en el matrimonio que instauró Cristo, el matrimonio según a la luz de la palabra de Dios. Promover la sanidad física espiritual, confesando el uno al otro sus faltas, perdonando y orando el uno por el otro, como dice Santiago 5:16. Nos recomienda ahí Santiago diciendo,
Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Necesitamos nosotros ser leales con la esposa y, y confesar nuestras faltas con ella y perdonarse mutuamente. Honrar siempre a su esposa y reconocer que ella es el vaso más frágil. Ella es físicamente más delicada y así hay que tratarla. Debemos siempre honrarla y mirar que ella siempre es más frágil, delicada. Esto es en cuanto a su estructura física, pero ellas tienen una fortaleza que ninguno de nosotros tengamos. Se levantan a medianoche, a la madrugada, a la tarde, a cualquier hora para atender a los hijos, hasta nosotros mismos muchas veces. Se desvelan, se desgastan, son tremendas, pero físicamente son más frágiles. Esto para tener siempre en consideración. Maltrato, abuso, humillación no es de Dios y en nosotros no debe estar, no corresponde a un varón de Dios. Primera de Pedro capítulo 3 verso 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas, no después ni antes, sino coherederas juntos, coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Haciendo esto, nuestra oración llega a Dios. Dios responde, Dios se manifiesta y Dios se muestra en los ministerios, en el servicio de la fe, en la búsqueda de Dios. Dios responde. Pero hay una demanda. Debemos vivir sabiamente con ella, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Coherederas, no son menos, no son más, son igual que nosotros. Cristo murió por ellas como por nosotros. Fue tomada del varón y fue dada como ayuda idónea para complementar la vida del varón. El varón que haya esposa, haya el bien. Ahora vamos a entrar en las responsabilidades de la esposa. Ahora entramos en la de la esposa. Estar sujeta siempre a la autoridad del esposo. Efesios 5:22. Esto no les gusta mucho a las hermanas, sobre todo ahora en estos tiempos no va acorde. Pero nosotros estamos viendo encontrar la luz, la felicidad, la bendición, la paz a la luz de la palabra. No a la luz de la corriente de este mundo, sino a la luz de la palabra. Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Eso no significa que usted sea menor, hermana. No. El Señor le dio un lugar especial a usted y le dijo a su esposo que debe amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por tanto, debe amarla, respetarla, cuidarla, protegerla, ayudarla, consolarla, bendecirla. Todo eso. Gloria a Dios. Esto no indica que usted no puede expresar su opinión. No es por eso matar a la hermana que dice, no permito que la hermana hable en la congregación. Dice que no. La hermana igual habla porque la hermana habla. Ella habla más que nosotros. y puede dar su opinión en todo porque son sabias también. Ven cosas que el varón no ve. Por eso es ayuda idónea, complemento. Sí quiere decir que usted aceptará la decisión final de su esposo, aunque no esté de acuerdo con él. Después le dice, yo te dije. ¿Cómo le dice? Yo te dije. Pero usted le hace ver su opinión. Y si el varón está en oración, si ha estado en buena relación con Dios, Dios le va a dar la luz para que decida bien. Esto es la luz de estar a Cristo en el hogar, obedeciendo la palabra. Esto va a traer bendición al matrimonio, sin duda. Estar sujeta a su marido no haciendo decisiones por su cuenta sin contar con él. No andar tomando decisiones escondidas del esposo, porque eso es una deslealtad. Recuerde que el Señor demanda al varón
que no seáis desleales con ella. Bueno, la esposa también no tiene que ser desleal con él. Porque los mandatos, claro, a veces se dirigen al varón, otras veces a la mujer. Pero cuando se manda a uno o a otro, en realidad es para los dos. Es palabra de Dios. No seáis desleal, ninguno. No seáis descuidado ninguno en su oficio, en lo que corresponde, en su parte en el matrimonio. Entonces, la palabra sujeción describe la actitud que debe tener uno que está en un rango menor o más bajo. Cuando ese es un rango, no, es un orden, no es por superioridad de capacidad. Si Cristo murió por nosotros, tenemos el mismo valor ante Dios. El varón no es sin la mujer y la mujer sin el varón. Dicen, la mujer proviene del varón y el varón de la mujer. Nacimos de la mujer, por tanto, es que Dios da un orden, le gustan las cosas ordenadas y un hogar ordenado es mejor que un hogar desordenado. Entonces, Efesios 5:24 nos dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esto no es para deshonrarla, al contrario, es para darle un lugar de protección, de sujeción y bendición de Dios, porque el que obedece a Dios trae bendición a su vida. Varón que obedece a Dios va a tener su vida bendecida. La esposa que obedece a Dios va a tener su hogar, su matrimonio bendecido. No es menor como persona, ya que ante Dios todos somos iguales, pero si en lo tocante a nivel de autoridad corresponde tomar cada uno nuestro lugar, el que Dios nos dio. Tener reverencia a su marido, Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y luego le dice, y la mujer respete a su marido. Respételo. Si lo respeta, se está respetando a sí misma, hermana. Reverencia viene de la palabra griega poveo, que significa un temor reverente como el que le tenemos a Dios, es decir, un profundo respeto, un respeto por lo que representa. Un respeto por lo que representa. Significa tener respeto a su autoridad, la autoridad que Dios le dio, porque una autoridad delegada, lo ordenó. Así como le ordenó que la ame a usted le ordenó que lo respete en el lugar que Dios lo puso. Y de esa manera este varón va a ser sujeto a la ordenanza de Dios y eso va a traer bendición a su vida, y que usted sea sujeta a Dios va a traer bendición al varón. Y lo que Dios quiere es que ambos sean bendecidos. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. Él ordena las cosas para que todo vaya bien. Promover la sanidad física, espiritual, confesando al otro y escuchando la confesión del otro de sus faltas, y perdonando y orando el uno por el otro, como dice Santiago, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, orando y perdonando y orando los unos por los otros. Necesitamos perdonar. Los varones nos tienen más que perdonar que las hermanas muchas veces, porque somos muy, a veces tiranos, muchas veces déspotas, otras tantas arrogantes. Señor, tenga misericordia de nosotros, varones, porque necesitamos cambiar, obedecer la palabra de Dios para que llegue bendición al hogar, y a la esposa respete a su marido para que haya bendición en el hogar. Debemos perdonarnos como nosotros les perdonamos a ustedes. Honrar y obedecer al esposo. Primera de Pedro nos aconseja en el capítulo, primera de Pedro 3. Primera de Pedro capítulo 3 y verso 1 en adelante hasta el 4. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos,
para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Usted puede ganar a su esposa, a veces la voluntad de Dios no es que haya matrimonio en desigualdad, ¿ah? Dice que no hagáis yugo desigual. Dios no quiere que sea así, pero aún así ya hay algunos que sí toman estas decisiones y se acarrean algunos problemas, pues Dios los quiere evitar. Pero en este caso también puede considerarse que ninguno de los dos ha servido a Cristo, pero uno se convierte, uno primero y el otro después, o tal vez se convierte uno nada más y el otro va a tener que llevar arrastrando todo su camino al otro, o sea, al esposo o a la esposa, en el sentido figurado, no es que lo hay, sino en el sentido figurado, que va a llevar la carga de lo que significa servir a Dios y estar con una persona inconversa. Es muy difícil. Pero pueden ser ganados por la conducta de sus esposas. Hay muchos testimonios de que así ha sido. Y viceversa. Varones que han cambiado, un cambio radical del cielo a la tierra, como tiene que ser cuando uno se convierte a Cristo. Entonces la esposa viene a ser ganada. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adorno de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. De modo que este es el consejo a las hermanas, para que su obligación en el matrimonio, para que este matrimonio sea un matrimonio de bendición, traiga alegría al hogar. Honrar y obedecer al esposo, aceptar que usted es el vaso más frágil, evitando llevar cargas y compromisos que le corresponden al marido. En el capítulo 3, verso 7 de 1 de Pedro, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la esposa debe también considerar que ella es el vaso más frágil. Esto es honroso, Dios lo hizo. Así que usted no es igual a su esposo. Esas corrientes son corrientes de este mundo, no de la palabra de Dios. Y no la hace menor eso, no, le da un lugar especial a usted. Dios se lo dio. Practicar la honestidad, el pudor y la modestia. Primera de Timoteo 2, 9 y 10. Deben practicar la modestia. Dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino más bien con pudor y modestia. Ser cuidadosa en la forma de vestir, la esposa. La mujer virtuosa es una madre y esposa recomendable. Vive para su familia y para su casa. Es trabajosa, es atareada, dispone de una vida disciplinada, es de buena, tiene buenos negocios, es trabajadora, es meticulosa. Cuando es necesario, tiene cualidades muy finas, es amable y posee de un hermoso espíritu de hospitalidad. Vamos a ir a ello en Proverbios capítulo 31, donde está la mujer virtuosa. Y vemos las cualidades de esta mujer virtuosa, capítulo 31 y verso 10 en adelante. Dice así: en el nombre de Jesús. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no le carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. La esposa trabaja. El Señor le dio habilidad para trabajar. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Hace negocio, es astuta, inteligente, pero es frágil.
El esposo la protege, el esposo la cuida, el esposo la ama. Ordenanza de Dios. Y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Se ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre. Es generosa, es dadivosa. Y extiende su mano al menesteroso. Es misericordiosa, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles, es preventiva, va viendo antes lo que necesita. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura, es su vestido, y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos en la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. No está preocupada del mañana, confía en Dios. Dios ha extendido la bendición para su vida, para su hogar, para su matrimonio, para su familia, por la palabra, la luz de la palabra. Está brillando en su hogar, está lleno de amor, la presencia de Dios. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera sus caminos, considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. Los testimonios de ella. Esta es una mujer hija de Dios, guarda testimonio, está casada con un varón de Dios que guarda su testimonio, obedecen a Dios, y esto trae luz, bendición, seguridad al hogar. Qué hermoso. Es la bendición de Dios en el hogar. El matrimonio a la luz de la palabra. Dios hizo al hombre, ya en la conclusión, y a la mujer para vivir juntos, aunque son diferentes en muchas cosas, somos distintos. La mujer tiene una forma de actuar, el varón de otra, pero Dios ordena los pasos del uno y del otro para que este matrimonio sea complementario y no sea destruido, sino que se mantenga firme, unido, porque una casa dividida contra sí misma no puede permanecer, dice el Señor, y Él quiere mantener este matrimonio unido, porque lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Se puede vivir en armonía si le prestan oído a la enseñanza divina. Esto requiere el conocimiento de la Biblia, y la enseña que es importante tener la palabra de Dios en el hogar, en el seno del hogar, en el matrimonio, en la relación familiar. Que el Señor les bendiga. Hermosa enseñanza. Debemos aprender de la palabra de Dios, oír el consejo y obedecer a Dios. El matrimonio a la luz de la palabra. Jesús, Señor de nuestro matrimonio. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, le damos gracias por la bendición de su palabra que nos trae luz, que nos trae sanidad, que nos trae libertad, que nos trae conocimiento, que nos trae seguridad, que nos trae restauración, que nos trae las misericordias infinitas del Dios Altísimo. Enséñanos del modo que podamos comprender sabiduría y podamos andar a la luz de tu palabra, Señor. Endereza nuestras sendas y nuestros caminos para que no haya torcedura, sino seguridad, Señor. Haya paz en el hogar, haya armonía, haya restauración. Cada hogar, cada familia en esta hora, la presencia del Espíritu Santo esté sanando,
sanando asperezas, esté sanando diferencias, esté sanando divisiones, esté uniendo con la unión del amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia divina sobre nosotros, restaurando nuestras vidas, haciéndonos digno el uno del otro. El esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y la esposa respete a su marido. Esta es la ordenanza de Dios, que cada uno cumpla su rol. Padre, te damos gracias por oír esta enseñanza. Guíenos, enséñenos, restáurenos, sánenos. Pedimos su bendición ahora en el nombre santo y glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos la honra, la gloria, la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús les bendiga. Nos vemos el próximo martes si el Señor así lo permite y si Cristo no viene antes. Maranata, Cristo viene. El Señor les bendiga.